Buenas, les cuento, la lección de hoy tiene que ver con algo muy importante y es la Constitución Nacional. Es así, existe una Constitución Nacional que rige para todo nuestro país, es decir, para toda la República Argentina, y es la ley suprema. ¿Por qué decimos que es suprema? Porque está por encima de un montón de otros tratados o incluso constituciones provinciales. Cada provincia tiene su constitución, pero a su vez está por debajo y debe obedecer lo que es o lo que manda, digamos, la Constitución Nacional. Si bien voy a dar un poquito más de datos, es solo cuestión informativo, no van a ser evaluados por esto, pero si hubiéramos estado en clase me hubiera gustado muchísimo comentarlo y que sepan que en sí, la Constitución Nacional fue muy importante, no se logró de un día para el otro, como muchas cosas que ocurrieron en nuestro país, ¿sí? Ustedes recordarán, por ejemplo, lo del 25 de mayo de 1810, ¿sí? El primer gobierno patrio. Y dirán, ahí se formó todo. No. Fueron muchos años y un gran proceso para que se pudiera llegar a lo que es la Constitución. Por ejemplo, en 1810 ocurrió eso, se formó el primer gobierno patrio. Al año siguiente, en 1811, también el primer triunvirato hizo un estatuto, ¿sí? Como queriendo formar la primera constitución, si bien no se llevó adelante, ¿sí? No se llevó a cabo, no se puso en práctica. 2 años más tarde ocurrió lo que se llama la Asamblea del año 13. Se pensó en un momento hacer la Constitución, no se logró hacer ese año. También quisieron allí lograr la independencia, tampoco. Sí se lograron otras cosas importantes, como fue la moneda, el escudo, el himno, la abolición a la esclavitud, ¿sí? Ya sea de las personas y también libertad de vientres. Para que ustedes entiendan, quiere decir que a partir de esa fecha, una fecha determinada de ese año de 1813, los hijos que nacieran de esclavos iban a nacer libres, ¿sí? También abolición de la tortura y un montón de cosas más, pero no todavía lo que es la Constitución. Se hicieron otros estatutos provisionales, provisorios, ¿por qué? Porque se intentaba, digamos, solucionar o dar un orden a los problemas que se vivían en el momento. Eso, por ejemplo, fue en 1815, en 1817, pero aún no Constitución, ¿sí? Recordemos, en 1816 fue la Declaración de la Independencia, ahí sí, fuimos libres. Ahora volvamos con la Constitución. En 1819 sí se hizo, digamos, empezó a formarse un poco lo que eran las bases para la Constitución. Ahí empezó a hablarse de lo que es división de poderes. ¿Y qué se tomó como base para inscribirlas? Y otras constituciones de otros países. Por ejemplo, la de Estados Unidos, la de Francia y España, ¿sí? Pasaron más años, se hizo otro intento en 1824, pero ¿qué pasaba? Estaba Buenos Aires, pero el resto de las provincias los rechazaron. ¿Por qué? Porque en esa época, digamos de 1810 hasta que se crea la Constitución, y ya les voy a decir qué año, hubieron muchos problemas entre Buenos Aires y otras provincias, guerras civiles, ¿sí? Todos querían tener el puerto porque era lo más importante en esa época. Y bueno, hasta que finalmente en 1853 en Santa Fe se
hizo la Constitución Nacional, ¿sí? Fue la primera, pero no es que la tengamos así desde esa época. ¿Por qué? Porque después hubieron reformas, ¿sí? En 1860, en 1866, en 1898, en 1949, también cuando asumió un presidente que seguramente han sentido más, Perón, también reformuló y agregó lo que son los derechos sociales, derechos políticos, ¿sí? Los derechos del trabajador, derechos de la familia, derecho de la ancianidad, igualdad entre hombres y mujeres y demás. Sin embargo, Perón fue derrocado por la Revolución Libertadora en 1955. Entonces, lo que él había reformado se volvió para atrás. Esta fue la quinta reforma, ¿sí? O sea, lo que había hecho Perón se disolvió. Después hubo otra en 1972, ya ahí sí, por una junta de comandantes militares. Y por último, la última reforma, que esa es la importante, que es la que tienen que saber, que es la que está vigente hoy en día, fue la reforma de 1994 durante el gobierno de Carlos Menem, ¿sí? Él creó nuevos derechos, nuevas garantías, ¿sí? Agregó artículos en lo que es la Constitución, creó figuras, por ejemplo, el jefe de gabinete, el Consejo de Magistratura, hizo que la elección de presidente fuera directa, habló de lo que es el balotaje, que es la segunda vuelta, bueno, y todo eso. Hasta ahí vamos bien. Ahora bien, ¿cómo está formado esto que es la Constitución? ¿Cómo se divide? Tiene un preámbulo, que el preámbulo, digamos que es la presentación, ¿sí? A lo que habían hecho ellos, los constituyentes, ¿sí? ¿Cuáles eran sus valores? Que eran, digamos, lo que ellos querían promover. Por eso yo tengo acá unos apuntes que incluso los hice hace muchos años como estudiante y les voy a leer un poquito el preámbulo. No es que lo tengan que saber porque, bueno, ahora los tiempos son tiranos en época de cuarentena, pero sí quería explicárselos un poco. Es así: los representantes del pueblo de la nación argentina, es como les comentaba yo, se reunieron todas las provincias intentando también solucionar estas cuestiones de peleas que ellos venían teniendo. Dice, reunidos en Congreso Constituyente por voluntad de las provincias que lo componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Anterior a eso, se venían haciendo pactos en donde, por ejemplo, se incorporaba Buenos Aires, pactos, uno se llamaba Pacto del Pilar, del Cuadrilátero, un pacto federal, Acuerdo de San Nicolás, ¿sí? Y aquí vienen los valores y los objetivos de la Constitución, que son constituir la Unión Nacional. ¿Por qué? Porque ellos no querían una sociedad dividida. Piensen en eso. No querían una sociedad dividida. Afianzar la justicia. Es decir, que toda persona pudiera también acceder a la justicia, ¿sí? Y que todos tuvieran esos valores de igualdad, libertad y fraternidad. Valores que ya se venían trabajando en otros lugares del mundo, por ejemplo, con la Revolución Francesa. Es decir, que Argentina también comenzó, digamos, a querer incorporar esos valores mundiales. Consolidar la paz interior, esto también está relacionado con lo que es la Unión Nacional, ¿sí? Querían paz. Proveer la defensa común,
La defensa común, que después ya lo vamos a relacionar con lo que son las garantías, en donde el Estado debe garantizar que las personas tengan sus derechos, ¿sí? Promover el bienestar general, es decir, dar mecanismos y propuestas de respuesta. Asegurar los beneficios de la libertad. Por ejemplo, ¿libertad de qué? De tránsito, a poder circular libremente, sin que nadie nos pare, ir de una provincia a la otra, por ejemplo, ¿no? Siempre hablando, obviamente, dentro del territorio de la República Argentina. Libertad de pensamiento, es decir, yo soy libre de pensar, ¿sí? No digo de actuar, pero sí de pensamiento. No puedo ser juzgado por lo que pienso o por mi opinión. Libertad de asociación libre, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, sumarme a un gremio, sumarme a un sindicato y tengo libertad para hacerlo. Libertad de matrimonio. Por ejemplo, hoy en día yo me voy a casar con quien yo elija, ¿sí? No con alguien que me sea impuesto. Por ejemplo, libertad también de culto, es decir, que yo pueda elegir mi religión y que nadie me obligue a aceptar o seguir un culto que no quiero. Dice así, para nosotros, ¿sí? Para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Es decir, que todas las personas que adquieran la ciudadanía, o sea, nativos y los que adquieran la ciudadanía, van a tener los mismos derechos, ¿sí?, que un argentino o un nacido en Argentina, ¿sí? Invocamos la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ahí tiene en cuenta lo que es nuestra religión oficial, ¿sí?, que es la católica, no sectas, y no pueden ser también religiones que no estén inscritas oficialmente. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para toda la nación argentina. Así que, eso es. ¿Qué más? ¿Por qué más está formada esta Constitución? Por 129 artículos, los cuales se dividen en dos grandes partes, digamos. La dogmática, que va del artículo 1 al 43, ¿sí?, que tiene en cuenta lo que son los derechos y garantías. Eso sí está en el material de estudio. ¿Y qué son estos de derechos y garantías? Derechos son, digamos, la facultad que esta Constitución le da a los ciudadanos. Por ejemplo, que cada ciudadano viva dignamente. Y ahí entran, por ejemplo, esto de tener un trabajo digno, de tener una vivienda digna, ¿sí? Y las garantías tienen que ver con justamente asegurar, garantizar que se cumplan esos derechos, ¿sí? En una parte, digamos, el Estado puede garantizar que se cumplan. En un sentido más personal, por ejemplo, quizás esto lo han sentido ustedes, han sentido esta frase. Nadie, por ejemplo, puede ser juzgado, a nadie se le puede dar una pena, nadie puede ser penado sin juicio previo. Para que alguien sea declarado culpable tiene que pasar un largo proceso en el cual se demuestren pruebas en contra y demás. O, por ejemplo, ninguna persona puede ser obligada a declarar en su contra, ¿sí? Igual que también existen numerosos derechos, estos de transitar libremente, nadie puede venir a pararme porque sí, no dejarme circular, o yo tengo derecho, por ejemplo, a la propiedad privada, derecho a la privacidad, nadie puede venir a entrar a mi casa, ¿sí? Excepto casos especiales, obviamente, que se tenga, por ejemplo, una orden de allanamiento, ¿sí? Bueno, todo eso debe ser garantizado por el Estado, ¿sí?
Y después, hasta el artículo 129, tiene que ver con la división de poderes, ¿sí? Y va a nombrar justamente los tres poderes. El poder ejecutivo, que está relacionado con el presidente, y ahí nos va a decir todo. ¿Quién puede ser presidente? ¿Cómo se elige un presidente? ¿Cuáles son sus facultades? ¿Cuáles son sus competencias? Es decir, qué puede hacer, qué no puede hacer un presidente. Y, por ejemplo, qué ocurriría en caso de que muera, ¿sí? O, como ha pasado muchas veces en Argentina, recordemos lo que ocurrió en el 2001, que renuncie. La Constitución es quien nos va a explicar qué pasos seguir. Por ejemplo, si renuncia el presidente y renuncia el vicepresidente, ¿quién se hace cargo? ¿Sí? Después también nos va a hablar de lo que es el poder legislativo. Sí, va a hablar cómo están constituidas las cámaras también, legisladores, senadores, la periodicidad, ¿sí? Cuánto dura cada uno, cada cuánto se eligen, cómo están conformadas las cámaras, cuántos integrantes de cada partido político. Porque, por ejemplo, gana un partido X político, no quiere decir que todas las bancas sean completadas con el mismo partido. Hay como una serie de porcentajes, ¿sí? Entonces, por ahí, incluso los partidos más chicos, un partido minoritario, también tenga algún representante en las bancas. Así sean dos. Hace la diferencia en el momento de votar un proyecto de ley, por ejemplo. Y por último, todo lo que es el poder judicial que tiene que ver con los jueces. Y de la misma forma nos va a decir quién puede ser juez, si hay que ser abogado, qué edad hay que tener, qué experiencia, ¿sí? Quiénes los eligen. ¿Sí? Igual también nos va a hablar de los tribunales, Tribunal Superior de Justicia, cómo se conforman, los consejos de magistratura. Bueno, eso en sí es la Constitución. Y al último tiene cláusulas. Y bueno, es lindo que sepan y recuerden esto. Fue creada en 1853 y la última reforma fue en 1994, donde se crearon varias figuras, se tienen en cuenta derechos, por ejemplo, derechos ambientales, derechos del consumidor, y nos da a nosotros también otros derechos, por ejemplo, o otros recursos que ya los teníamos de antes, pero suman recursos a habeas data, habeas corpus, acción de amparo, acciones colectivas, ¿sí? Y ¿qué otra cosa considero importante para no olvidarme? Por ejemplo, el artículo 75, inciso 22, que empieza a tener en cuenta los tratados internacionales. ¿Qué dice? Que los tratados internacionales tienen el mismo nivel de jerarquía que la Constitución Nacional. ¿Qué pueden ser los tratados internacionales? Nombre de la Constitución, son varias convenciones, son 11. Los derechos humanos, principalmente, que lo vamos a ver más adelante en nuestro caso, el Pacto de San José de Costa Rica, ¿sí? Son distintos pactos que luego, por ejemplo, en el caso de haber un juicio, comenzaron también a citarse. Así que bueno, esa es la Constitución Nacional. Lo que me parece súper importante es que si lo quieren bajar para leerla, estaría buenísimo, porque como ciudadanos debemos conocer nuestros derechos y nuestras garantías, ¿sí? Súper importante que los tengamos en cuenta para sabernos defender, ¿sí? Porque como ciudadanos debemos saber lo que nos corresponde. Así que bueno, perdón que el video haya sido un poquito largo, seguramente me faltaron un montón de cosas. El material es bastante simple. Hay cosas que no dije para no darle las respuestas. Por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución Nacional va a decir cómo es nuestra forma de gobierno y demás. Que eso quería que lo vean ustedes para responder las preguntitas. Y bueno, hasta la próxima.